Guíalo y llénalo de tu fuerza, Señor, para que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús te honramos. Amén, Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Dele alabanza al que vive por siempre. Aleluya. En el nombre del Señor. Él es bueno, amén. No hay otro como Él, digno de suprema alabanza. Bien, hermanos, Salmo 105. Son 45 versículos. Solo voy a predicar hoy 44. Así que, confiando en la dirección del Señor, podamos ayudarnos a comunicar su palabra, a sintetizar, resumir el mensaje, pero no dejando de lado algunos detalles importantes que es bueno tenerlos. Yo quiero que hagamos una lectura allí. Nuestra hermana Margarita va a estar con algunos niños abajo, así que los niños pueden bajar. Que estén unos minutos, van a estar con nuestra hermana Margarita. Salmo 105, vamos a leer versículos. Eso es para que nos despertemos. ¿Se sabía? No es el viejo truco, para que nos despertemos. Versículos 1 al 8. 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Siempre reconocemos su nombre, su grandeza en medio de nosotros. El título: la fidelidad del Señor. Normalmente el sermón como este es el que procuramos siempre preparar para el último día del año, el 31, ¿sí? Como un resumen de todo lo que hemos podido ver de la mano de Dios sobre nuestras vidas, de lo que ha sido sus prodigios, sus maravillas entre nosotros, su cuidado, pero también que hemos podido ver su disciplina, y como dice el texto, inclusive sus juicios en algunos casos, y como decíamos el domingo anterior, juicios en el mundo en general, en ciudades, en pueblos, en familias, en individuos, en la iglesia del Señor, como mencionamos también. La idea, amados hermanos, es procurar resumir. Y cuando uno intenta buscar en la Escritura un texto que nos ayude a sintetizar un sermón de todo lo que se ha predicado y de lo que el Señor ha hecho este año, son dos cosas. Está la disyuntiva en dos cosas. Uno, hay muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay una cantidad de textos que resumen la historia de Israel, en parte que resumen la historia de la iglesia, la historia de la vida del Señor. Y hay varios pasajes, sobre todo después del Pentateuco, encuentra unos resúmenes, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, que Deuteronomio es una forma de resumir el Pentateuco, porque es casi una repetición, Deuteronomio, una repetición de los primeros 4 libros. Pero a la vez que uno piensa, hay como muchos textos, la pregunta es: Señor, ¿y cuál de tantos? ¿Y cuál de esos textos es el que tú quieres? Entonces comienza uno a leer un pasaje, pero se acuerda uno de otro que ha leído, o de algún sermón, de algo bueno que escuchó, y dice uno, bueno, entonces ¿cuál de estos, Señor? Y es siempre la lucha que en ese sentido lo hablamos y pedimos, hermanos, siempre sus oraciones. Yo sé que la expectativa de venir un martes y un domingo son varias en nuestros corazones. Se trata de adorarlo, de exaltarlo, de proclamarlo, pero de recibir la palabra.
Así que les pedimos oración por nosotros, porque predicar sermón tras sermón, 52 domingos, 52 martes, 104 sermones, más todo lo que conlleva, más, vuelvo y repito, resumir o procurar que ustedes puedan decir el próximo año, bueno, se habló de tantas cosas, pero recuerdo por lo menos tal sermón, tal predicación que el Señor habló a mi vida. Y en este caso, vuelvo y repito, como dije al principio, el 31 de diciembre, que es la forma de cerrarlo, pero ya saben que por situaciones de lógicas no podemos reunirnos a hacer una celebración en grande de despedida de año. Así que, hermanos, podríamos decirlo también, además de la fidelidad del Señor como título del texto, también estamos aquí para que contemos y cantemos sus maravillas. Y me gustaría que usted fuera pensando de una vez en una palabra, en una gratitud, en una expresión de alabanza. ¿Y por qué no? Usted puede expresarla también hoy. Usted puede levantar su mano y decir al final, Señor, yo le doy gracias por tal cosa. Señor, gracias por tal situación. Porque el pueblo ha de expresarse, el pueblo ha de decirlo. Y si hacemos aquí una semivigilia, ¿cuántos están en? Sí. Me hago entender, pero la idea me gustaría muchísimo que al final, de una manera voluntaria, amados hermanos, amada iglesia, usted levantara la mano si quiere, vuelvo y repito, y usted pueda decir, Señor, yo te doy gracias por tal asunto. No entre en detalles, no cuente detalles, solamente gratitud por, alabanza por. Y vuelvo y repito, el Salmo 105, junto con otros salmos, que usted luego los puede leer. Yo quiero invitarle a que usted copie por lo menos estas cosas iniciales, porque usted luego a casa puede ir y mañana o el 31 mismo mirar con detenimiento. El Salmo 105, juntamente con los Salmos 78 y el Salmo 136, Salmo 78 y el Salmo 136, resumen, sintetizan casi todo ese periodo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Juntamente, repito, con los Salmos 78 y 136. Ahora, no quiero dejar pasar por alto de una vez Hechos capítulo 7, porque es el gran resumen que hace Esteban haciendo una defensa del Evangelio del Señor Jesús en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Si el Señor nos permite, lo miraremos al final, pero quiero que ustedes también lo tengan allí. Si usted quiere decir qué pasó en el Antiguo Testamento de una manera muy resumida, léase Hechos capítulo 7, ahí está, resumido, pero de una manera muy concreta, hacia puntos que, si el Señor nos permite, los miraremos más adelante. Bien, amados hermanos, estos salmos 105, 78 y 136 son como algo llamado como historias nacionales que recuerdan las misericordias del Señor. Historias nacionales, en este caso historias eclesiásticas o historias personales que nos ayudan a recordar que el Señor todo este año ha sido bueno, misericordioso y soberano con respecto a todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Uno podría decir, Señor, ¿y este año qué? Pues, amados hermanos, son varias cosas. Primero, oh sorpresa que el Señor nos dio este 2020. Oh sorpresa al mundo, a las familias, como decíamos, al individuo. Oh sorpresa. ¿A cuántos se les dañaron los planes este 2020? ¿Alguien podría ayudarme? No me deje solo. ¿Cierto que sí? Se dañaron los planes. Pero, amados hermanos, los planes de Dios no se dañaron. No se alteraron, no se cambiaron, no se modificaron. Nunca el año 2020 estuvo fuera de la soberanía del Señor. Nunca el año 2020 dejó de estar dentro de los propósitos del Señor. Y ahora es 2021, igual seguiremos si estamos en Él, en sus misericordias y haciendo atención a lo que el Espíritu Santo nos va indicando a medida que caminamos. Los versículos que hemos leído, los versículos del 1 al 8, son la entradita, son las primeras cosas que él quiere luego describir en los demás versículos. Como dijimos, son 45 versículos, pero los primeros ayudan a resumir ese resto que luego miraremos algunas cosas de allí. Una especie de prefacio, una especie de, y repito, de la historia del pueblo de Israel. Vamos a mirar, amado hermano, las 7 acciones que están
que vemos en la palabra del Señor. 7 acciones divinas que nos llevan a dar alabanza y gratitud, que están en este Salmo 105. Miren, los primeros 5 versículos hay por lo menos 7 cosas que nos llevan a adorarlo, a alabarle, a darle gracias. El primero son sus obras. Cuando miramos el cielo, el firmamento, las estrellas, cuando miramos el mar, cuando vemos la gente, cuando vemos las maravillas de la creación. Sus maravillas, versículo 2. Su santo nombre, versículo 3. Su poder, versículo 4. Su rostro. Aquí cuando se habla del rostro del Señor, es importante decirlo, no es la figura que se cuelga de Jesús, ¿sí? No es una figura hecha a cincel o hecha con pintura, no es hecha en un mármol o hecha con un lápiz, no. Cuando aquí se habla del rostro del Señor es que Él se deja ver, que contemplamos lo que Él hace, que vemos como su acción en medio de nosotros, ¿sí? Es un reflejo de Él, de las visiones de Él, de los propósitos de Él. Aquí rostro, vuelvo y repito, entiéndase esta parte, es muy importante, porque rostro no tiene que ver, repito, con imágenes de ningún tipo, nada, no hay nada en esta tierra que pueda tener una representación de la imagen del Señor. Sus prodigios, un prodigio, amados hermanos, como los milagros, son las cosas que sobrepasan las cosas naturales, ¿sí? Un pequeño ejemplo. Una cosa es tener, por ejemplo, un dolor en un dedo, ¿cierto que sí? Que nos falte un dedo y el Señor viene y hace una sanidad. Pero una cosa es que nos falte el dedo y el Señor haga allí una maravilla o un milagro. Esos son los prodigios que rompen las leyes naturales. Y amados hermanos, cuando la ciencia no puede dar explicación, ahí es donde vemos los prodigios, vemos las bendiciones del Señor portentosas. Sus prodigios. ¿Qué más acciones divinas nos llevan a alabarle? También esto, los juicios de su boca. En estos días llegó a mi mente algún título para un sermón que, si Dios lo permite, más adelante lo estaremos predicando, que tiene que ver con los juicios. En este caso, como dice aquí la escritura, los juicios de su boca, en el versículo número 5. Entonces, amados hermanos, es la historia completa, resumida en 45 versículos, pero nos da la entrada perfecta, porque, amados hermanos, toda la entrada que tiene que ver con el Salmo es para glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que dicen esos primeros versículos. Hemos de glorificar su nombre dándole gracias. Hemos de glorificar su nombre invocando su nombre, invocando su presencia. Lo glorificamos también, amados hermanos, dice literalmente el versículo 2, cantándole ¿qué? Salmos. Alguien, y creo que algún día lo mencionamos también, amados hermanos, una iglesia se conoce el Dios de esa iglesia por el tipo de alabanza que da. ¿Cómo es la iglesia? Según la alabanza que da. Todas nuestras alabanzas, todo lo que aquí se ponga en la pantalla, que salga en la música, sobre todo que salga en nuestro corazón, en nuestras palmas, todo es solamente para glorificarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna alabanza tiene que provocarme a mí una emoción más de lo que es. Porque, amados hermanos, si no me emociona el mismo nombre del Señor, nada me va a emocionar. Podemos tener, no sé, hay algunas congregaciones que tienen alabanzas en música, que porque les gusta es ciertos ritmos musicales. Entonces más buscan es el ritmo que la letra. Cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Esa es una forma en que expresamos, sintetizando, resumiendo este año, amados hermanos, que debe haber una proclamación de salmos. Y los salmos tienen que ver, vuelvo y repito, con arrepentimiento, con convicción del nombre del Señor, con darle a Él la gloria en todo momento. La historia completa en este versículo, capítulo 105. Lo seguimos reconociendo, amados hermanos, por toda su grandeza. Cantadle salmos. Dice el versículo número 8, si ese está conmigo,
se acordó para siempre de su pacto. Una cosa aquí importante y clave, amados hermanos, que reiteramos, es que todos los pactos que están en la Escritura los inició el Señor. No hay en la Escritura ningún hombre que haya dicho, yo hago pacto y yo lo cumplo. Porque, amados hermanos, preguntémoslo de la manera negativa. ¿Cuántos de nosotros al Señor le hemos hecho promesa y luego no la hemos cumplido? Mejor no levante la mano. Mejor dicho, mejor no levantemos las manos. ¿Cierto que sí? Porque cuando es de nosotros, cuando decimos que hacemos una promesa o un pacto con el Señor, es saber qué provecho puedo sacar. Es buscando algún beneficio. Es buscando algún beneficio. Cuando Dios inicia el pacto, cualquiera que sea de sus pactos, es para traernos a nosotros la obra de Jesús, mostrarnos quién es el Señor y que nosotros nos podamos rendir delante de Él. Los pactos en la Escritura fueron iniciados por el Señor. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Bendito es su nombre, amén. Él es bueno. Lo seguimos alabando cuando lo buscamos. Cuando nos alegra, como dice el versículo 3, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Por eso en los salmos, cuando le cantamos al Señor, nuestras expresiones de gozo y de alegría tienen que ir creciendo, tienen que ir en abundancia. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Amados hermanos, nunca cuando lo buscamos, escúcheme esto, nunca cuando lo buscamos será en vano. Nunca. Nunca. Estamos por finalizar este año y quiero hacer una invitación, un reto, si se le puede decir así también, a que quedan ¿cuántos días con horas? 2 días y unas cuantas horitas. ¿Sí? Quedan 2 días, 3 horas. Los tiempos, los segundos van contando. No sé, mañana o esta noche o pasado mañana antes de que finalice el año, ¿por qué no usted dice, voy a tener unos 30 minuticos de buscar al Señor a solas? No voy a estar con nadie, voy a apagar el celular. Ayune de apagar el celular. ¿Cuántos están en Cristo? Si quiere ayunar, esa es una forma de ayunar. Ayune diciendo, Señor, apague media hora. Que no llame, que no lo llamen y que no lo interrumpan. Diga, Señor, voy a ir a postrarme, voy a buscar tu nombre. ¿Qué quieres, Señor? En tus manos estoy. Mantenga gratitud, mantenga reconocimiento de la fidelidad del Señor. Tengamos expectativas por aquellas cosas que Él ha de hacer en nuestros corazones. Alégrese con los que buscan al Señor. Eso es lo que dice el versículo número 3, la parte B. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recordando siempre, repito, sus maravillas, sus grandezas. Mira, amado hermano, el Salmo 105, el Salmo 78 y el Salmo 136 y Hechos 7, leídos cada uno seguido, nos ayudan a tener un cuadro muy completo del Antiguo Testamento. Se los voy a ayudar a resumir, amados hermanos, lo que el Señor nos habla allí por medio de su palabra. Quiero que lo miremos en el segundo slide, por favor. Intervenciones divinas en el Salmo 105. Esto que usted está viendo aquí, estas 5 cosas, usted las va a ver en el Salmo 78, en el Salmo 136 y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Miren esto. Número 1, Dios intervino en la época patriarcal, versículos 7 al 16. El Señor intervino en la época de José, versículos 16 al 22. El Señor intervino durante la vida en Egipto, versículos 23 al 36. En el peregrinar por el desierto, versículos 37 al 43. Y en el cumplimiento de la promesa, versículos 44 y 45. ¿Están conmigo? ¿Dónde más vemos esto? ¿Dónde más lo vemos? Salmo 78, Salmo 136 y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Yo quiero que vayamos a Hechos. Y si esa es su Biblia, pues subraye algunas cosas que están allí
porque yo se las voy a ir diciendo de alguna manera. Y vamos a ver, vuelvo y repito, esta parte de estas intervenciones del Señor y hablaremos de ellas en algunas cosas, si el Señor lo permite. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esteban es presentado ante el concilio, va a ser ejecutado, lacerado por piedras, ¿sí? Va a ser muerto a piedra, una muerte muy cruel, por cierto. Y le dicen que lo van a apedrear, se lo resumen diciéndole en el capítulo 6, versículo número 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ya aquí ya estaba preparado él en su corazón y en su espíritu, ya el Señor lo había preparado, porque venía luego de lo que él va a decir en el capítulo 7, iba a venir el apedreamiento, que está en el capítulo 7 al final, capítulo 7 al final. Si usted está conmigo, dice en el 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el principio y el final. Ahora veamos algunos detalles del capítulo 7 y hasta donde el Señor lo permita entraremos en algunas partes de la predicación, en algunas explicaciones. Tenga en mente los 5 puntos. Tenga en mente estas 5 cosas. Por ejemplo, note que en el versículo 2, por allá como en la mitad dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, patriarca. ¿Cuáles fueron los 3 patriarcas? A ver, iglesia. ¿Cuáles fueron? Abraham, dígame el segundo, Isaac y Jacob. ¿Sí? Yo creo que esta es una pregunta de kinder en el Evangelio. ¿Sí? Es una pregunta de kinder en el Evangelio. ¿Cuáles son los 3 patriarcas? Y aquí los comienza a mencionar. Las intervenciones del Señor estuvieron en la época patriarcal. Así como está dicho aquí en Hechos de los Apóstoles, usted lo va a encontrar en el capítulo 7, versículo 2, otra vez vuelve y lo reitera en el 7, 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así hizo Abraham, engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Note bien, ahí está hablando de la época patriarcal donde el Señor estaba ¿qué? Interviniendo en la historia. Mire, amado hermano, escúcheme, en este año ha sido por su gracia, ha sido por su benevolencia, ha sido por su bondad, que yo creo firmemente que usted y yo, como nunca, quizás en algunos casos, habremos visto la intervención del Señor en nuestras vidas. Hemos visto su mano sobre nuestras vidas, en muchos sentidos. El Salmo nos está refrescando, nos está recordando estas cosas, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos, que Él no ha cambiado, Él sigue siendo el Señor. Entonces, en el Salmo 105, que es el Salmo que estamos considerando junto con Hechos de los Apóstoles, miren por lo que dice el 105:9, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Ahí están otra vez los 3. Ahí están otra vez los 3. Abraham, Isaac y Jacob. El Señor haciendo una intervención con un propósito específico. Volviendo a Hechos de los Apóstoles, lean el 7:9. Dice: y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Pasa de los patriarcas ahora a la vida de José. Amado hermano, permítame hacer aquí un breve resumen. Cuando el pueblo de Israel y Egipto mismo sufrieron de hambre, usted recuerda, sufrieron de hambre,
¿Quién era allí el gobernador? José. ¿Y cómo llegó José allí? Como un esclavo, como un preso. Inclusive él lo expresa diciendo que su alma estuvo entre hierros. Dice José, su alma estuvo entre hierros. Y de allá lo sacó el Señor para que fuera gobernador de Egipto. En los planes del Señor estaba la hambruna. En los planes del Señor estaba José. Nunca nada se ha escapado de las manos del Señor. Él va a cumplir el propósito y lo va a seguir cumpliendo. Él en su grandeza, en su fidelidad, en su amor, en su bondad, todo lo hace, amados hermanos, para atraernos hacia Él, para llevarnos hacia Él. Las crisis nos ayudan a doblarnos para reconocer su grandeza. Diríamos de alguna manera, amados hermanos, que son necesarias esas crisis. Porque pareciera que esa a veces es la única manera en que nos postramos. Diga conmigo, ay, 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 ay. Porque cuando todo está como muy bien, todo está saliendo muy bien, como que, Señor, gracias, pero ahí. Pero cuando viene la crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblarnos, postrarnos. Cuando vino la hambruna a Egipto, que cogió también al pueblo de Israel, ya José estaba preparado. Ya el Señor se había adelantado. Amados hermanos, ¿por qué? Si hemos decidido confiar en Él, descansar en Él, Él hará. Hemos decidido, ¿cuántos de aquí hemos decidido descansar y confiar en Él? Él hará. Él lo hará por sus grandezas, por sus maravillas. Miren el 105:16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora en que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Note, todo fue un plan de Dios. Por eso repito, este Salmo y Hechos capítulo 7 van en conjunto. Nos van ayudando a aclarar. En el caso de Hechos de los Apóstoles capítulo 7, el versículo número 9. Mire por ejemplo lo que dice ahora en Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Todo está en un plan. Dentro de los 5 puntos que tenemos hay cumplimientos de la promesa. Y ni qué hablar, amados hermanos, en esa estadía en Egipto. En esa estadía en Egipto. No eran nada, menos que nada. Eran un pueblo pequeño, muy pequeñito eran. Pero el Señor tiene sus planes. El Señor tiene sus propósitos. Mire una explicación aquí muy interesante. En el Salmo 105:12 dice, si ese está conmigo, 105:12 dice, cuando eran ¿cuántos? Pocos en número. ¿Y qué más eran? Forasteros, mejor dicho, no sé si decirlo como la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Cierto que sí? Inmigrantes. ¿Cierto que sí? Es forasteros. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Mira, amado hermano, cuando el pueblo salió de Egipto, cuando el pueblo que estaba allá salió de Egipto, escúcheme esto, cuando el pueblo salió de Egipto, los egipcios se alegraron. Dice el versículo número 38, Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. El pueblo de Egipto, que los oprimía, que los esclavizaba, que cuando el Señor los sacó, el pueblo de Egipto dijo, ya, mejor dicho, permítame decirlo, gracias a Dios. ¿Me hago entender? Algo así, ay Señor, gracias porque los quitaste. ¿Por qué? Porque ellos estaban allá, porque el Señor tenía un plan con ellos. Dice el versículo 12 que eran pocos en número, pero esto comenzó
con mucho menos que pocos. Amados hermanos, y la pregunta ahí ¿qué es menos que pocos? ¿Qué es menos que pocos? Uno. ¿Cierto que sí? Menos que pocos, uno. Porque ya al contrario ya sería nada. ¿Cierto que sí? Uno. Miren lo que dice, apúntenlo nomás y se lo voy a leer. Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre, 51:2 de Isaías. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuántos eran? Uno. En el Salmo dice eran unos pocos. Pero amados hermanos, el Señor solamente necesita un corazón dispuesto. Un corazón que quiera estar atento a su palabra. Un corazón postrado, un corazón humillado. ¿Por qué no, amado hermano? Vuelvo y repito, como un reto. Antes de finalizar este año, media horita ya, no sé, o más. Es más, díganme, voy a encerrar con el Señor un rato. No me llame, no estoy para nada. Porque voy a estar con el Señor. Allá. Se anuncia para que no interrumpan, pero estar en la presencia del Señor no hay que anunciarles a los hombres. Sin que nadie se entere tal vez, usted lo puede hacer. ¿Cuántos están en Cristo? Me hago entender, amados hermanos. No te vuelvo y repito como entre este Salmo y Hechos de los Apóstoles hay una sincronización completa. Lo que va diciendo el Salmo en Hechos de los Apóstoles, Esteban se los va recordando. Esteban se los va diciendo igualmente. Por ejemplo, si usted vuelve conmigo, amado hermano, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. O sea, aquí se nombra otro personaje más, Moisés. Y entran en escena dos muy específicos que son Moisés y Aarón, que también entran a formar parte de todos estos a los que el Señor llamó, con los cuales el Señor hizo una obra tremenda. Amados hermanos, dice el Salmo 105:26, envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió. Yo quiero referirme aquí a una cosa muy puntual de este Salmo, muy puntual. Hemos mencionado cuántos personajes de eso. Hemos mencionado a Abraham, Isaac, Jacob, a Israel, ya convertido Jacob luego en Israel. Hemos mencionado también a Moisés, a Aarón. El pasaje no nos da para entrar en el tiempo porque también se habla de Salomón, también se habla de David, tanto en Hechos se habla de David y de Salomón, personajes que están allí. Y quiero ser muy puntual, amados hermanos, porque se ha predicado mal un versículo para amedrantar muchas veces, para poner una presión a veces de ciertos líderes sobre su pueblo. Miren lo que dice el Salmo 105, el versículo 15. Cuando el versículo 15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A Moisés y al mismo Abraham también se le llamó profeta. Al mismo Abraham también se le llamó profeta. Quiero mostrarles, si me permiten un segundito. Dice, le está hablando a Abraham en el 27 de Génesis, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Abraham y Moisés, todos ellos también reconocidos. Ahora, ¿qué es lo que quiero aquí ser muy claro y explicar, amados hermanos? Se levanta una ola, y eso hace muchos años, donde a ciertos personajes, no sé, famosos, utilizar un término un poquito medio sarcástico, grandes, porque hay mucha pantalla, mucha iluminación, muchos fans, muchos likes, miles de seguidores, entonces ya ese es el ungido del Señor.
Ese es el ungido del Señor. Mire, explico esto. Dos cosas muy puntuales. Primera, en el texto dice quiénes son esos ungidos. Y esos ungidos ya estuvieron y ya murieron. ¿Cuáles? Abraham, Isaac, toda la lista que hemos dado. Ellos son los ungidos en ese momento para un propósito específico. No toquéis a mis ungidos. ¿A quiénes? A los que están mencionando el texto. No se refiere a nadie ahora en la actualidad. Si aparece por ahí algún, no sé, algún personaje o personaja diciendo que es el ungido y que es la ungida, amado hermano, con toda claridad dígale, hoy por hoy todos los hijos de Dios son ungidos por el Señor. Todos. No hay ninguna excepción o acepción entre el pueblo y sus líderes, porque todos somos un solo pueblo. No hay más unción en nadie. Ninguno de nosotros tiene más unción que otro. Juan dice en las cartas, todos tenemos la unción del Santo. ¿Cuántos están aquí? La unción del Santo. Yo quiero ser en esto bien reiterativo. No hay ungiditos, ungiditas en los últimos tiempos. No los hay. Nadie es mayor que nadie. Puede tener los títulos que quiera. Cuando en los evangelios se dice, cuando el Señor dice que le dice entrando al reino de los cielos, esto que has hecho lo has hecho bien, no le dice bien pastor has hecho, bien evangelista has hecho, bien apóstol has hecho, bien profeta has hecho, bien has hecho, no, buen siervo y fiel. No le dice su título terrenal, le dice buen siervo. No lo llama por los títulos terrenales. No nos dejemos amedrentar, amados hermanos, por ciertos ungidos o ungidas de estos últimos tiempos. Tanto usted como yo tenemos la misma unción. Dicen las cartas de Juan, la misma unción. Amados hermanos, el Salvador que está entre nosotros es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. ¿Cuántos están en Cristo? Sí, amados hermanos. Esto hay que reiterarlo y hay que enfatizarlo, vuelvo y repito, porque yo me quedo asombrado cuando de pronto escucha unos ciertos mensajes por el, no sé, ahí por el YouTube, por el WhatsApp, por alguna de las redes sociales, y uno se imagina pues que estos hombres ya no les falta sino un poquitico más para volar. No, amados hermanos, nadie tiene más unción que otro. Ninguno de nosotros tiene más unción que otro. El Salvador es el mismo para todos. El Espíritu Santo es el mismo en todos. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha dado un encargo a cada uno. Eso es otra cosa diferente. Un oficio diferente. Eso es totalmente diferente. Pero la unción es la misma. Este versículo no se puede usar en ningún momento para amedrentar al pueblo. Jamás. Yo recuerdo cuando ese versículo lo leí por primera vez hace unos cuantos años atrás. Mejor no digo para no tener dificultades. Unos cuantos años atrás. Que yo decía, ¿cómo? Entonces yo, ¿cómo? Y uno veía como cierto hermano o cierto, decía, no, este es el ungido. No. Después entendimos que no, amados hermanos. Todos somos iguales ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos reconociendo su fidelidad en medio de nosotros. Seguimos reconociendo su grandeza en medio de nosotros. Eran pocos en número. Era uno solo. El Señor no necesita sino un corazón dispuesto a obedecer el llamado. Y Él hace la obra. Él hace la obra. Amén. Dice el versículo 25, amados hermanos, que cambió el corazón de ellos, el corazón de los egipcios, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Hasta eso lo hizo el Señor. Cambió el corazón de los egipcios para irse ahora en contra del pueblo. Todo en un plan del Señor. Todo dentro de un propósito del Señor. En esto seguimos viendo la fidelidad de nuestro Dios. Seguimos viendo su grandeza en medio de nosotros.
cambió el corazón de ellos. El ataque, la burla, puede ser el ataque o la burla misma, pueden ser un método de Dios para sacar nuestro carácter a la luz. ¿Qué clase de pueblo somos? Cuando venga lo que decimos, ¿qué injusticia? ¿Qué clase de pueblo somos? ¿Qué carácter vamos a ir mostrando delante del Señor? Miren, amados hermanos, ¿cómo entró el pueblo a Egipto? El pueblo entró pobre, ¿cierto que sí? Peregrinos, inmigrantes, entraron allá derrotados, esclavos. ¿Cómo salieron? Dice el versículo 37, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. No solamente en bendición, sino en salud. Vuelvo al título del sermón, no pierda esto de enfoque, la fidelidad del Señor. Ellos llegaron allá a esclavitud, una esclavitud terrible. Eran muchos en número cuando empezaron a multiplicarse, entonces les multiplicaron el trabajo. Todo está dentro de un diseño del plan de Dios. ¿Cómo lo sacó el Señor? Con plata y con oro. Ojo que con plata no está diciendo con plata de dólares. ¿Cuántos están aquí? Está hablando, amados hermanos, de las riquezas de Él, de su presencia, de su obra. ¿Cómo lo sacó el Señor? Y entonces, como leímos ahora en el 38, Egipto se alegró. Por fin se fueron. Egipto se alegró de que salieran. Yo me imagino que esos egipcios orándole a sus propios dioses, Señor, ¿cuándo te los vas a llevar? ¿Por qué? Porque veían la gloria del Señor sobre ese pueblo, porque había un propósito de Dios para ellos. Versículo 39, 105:39, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Esto lo sabemos, la guía del Espíritu Santo. Pidieron, hicieron venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por las sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. La promesa. Alguien lo dijo de esta otra manera. El Señor no solamente lo dio por su providencia, sino por su promesa. No solo por su providencia, sino por su promesa. Nosotros no, nosotros como dijimos ahora incumplimos las promesas, pero el Señor es siempre fiel a sus promesas. Él hace el pacto, Él a su manera, a su tiempo, bajo sus circunstancias, Él se encarga de arreglar todas las cosas. Él se encarga de hacer la obra en los corazones. Versículo 43. Sacó a su pueblo, ¿cómo lo sacó? Con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. A mí me llamó supremamente la atención ese versículo 44, la segunda parte. Y las labores de los pueblos heredaron. Es decir, cuando ellos fueron a la tierra de Canaán, todos los que habían allá, lo que habían construido, lo habían construido para el pueblo que iba a llegar. Imagínense, ellos haciendo planes en sus propios pueblos y lo que no sabían era que estaban trabajando para otro. Por ahí el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. En los planes del Señor nadie sabe para quién trabaja. El Señor, escúcheme esto, siempre está trabajando en otros o en otros para hacer su voluntad. Cuando nos disponemos hacia Él y reconocer, vuelvo y repito, su fidelidad en medio de nosotros. Y las labores de los pueblos heredaron, ¿para qué? Guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. ¿Cuál fue la razón de que ya estaba construido o hecho? Aunque en algunos casos tuvieron que entrar guerreando para obtenerlo. Amados hermanos, es para que lo alaben y para que guarden los estatutos del Señor. O dicho de otra manera, ya que usted ha visto y yo he visto las maravillas del Señor, ya que hemos visto los prodigios del Señor, ya que hemos visto su sanidad, ya que hemos visto sus grandezas en medio de nosotros, pues entonces ¿qué hacemos? Adorarlo, reconocerlo y seguir en su palabra. Eso es lo que continuamos, siguiendo en su, ya lo hemos visto este año. ¿Cuántos dicen amén? Pues amados hermanos, ¿es para qué? Para que guardemos sus estatutos, para que sigamos
caminando en Él y sigamos viendo el Dios de dioses y el Señor de señores y su fidelidad siempre en medio de nosotros. Apunte este otro texto. Hoy los hemos invitado, pero yo creo que nadie puede decir no sé qué leer. Que usted dice, ay, ¿yo dónde leo? Ya hoy le he dado por lo menos 4 textos. Y si usted dice, ¿dónde está? Pues vuelve y repita el mensaje y ahí se los van a repetir otra vez. Mire, amado hermano, Primera de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas. Capítulo 16. Casi todo, pero específicamente los versículos 8 al 22. Es casi una repetición calcada del Salmo 105. ¿Por qué? Escúchenme esto. Porque este salmo era cantado cada año en las festividades en Jerusalén, como un recordatorio, cantándolo de la fidelidad del Señor. Entonces aquí en Primera de Crónicas 16, primer libro de Crónicas 16, todo el capítulo, pero específicamente los versículos 8 al 22. Por ejemplo, el 8 comienza diciendo, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor, buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Verso 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y todo el relato es como esto, ellos cada año, Salmo 105, vamos a recordarlo, vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, a no olvidar, amados hermanos, cuán bueno ha sido el Señor con nosotros, cuán bueno, cuán agradable es estar en su presencia. Pero finalmente, el sentido de todo esto, de este año y de cada año en su presencia, antes de finalizar este 31, siempre, amados hermanos, siempre el fin de todos es Cristo Jesús. Él y solamente Él. El último slide, yo no sé si lo tenemos grande. Cristo en nosotros, alabanza y gratitud por la eternidad. Cristo en nosotros, alabanza y gratitud por la eternidad. Dice o dijo Esteban en Hechos 7:52. Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y versículo 56, también Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo más maravilloso, lo más prodigioso, lo más excelso, no son las cosas que Dios nos da, sino la persona que Dios nos dio. La persona de Jesús. Él es lo más maravilloso que nos ha correspondido. Vale la pena, amada iglesia, continuar, seguir haciendo la obra para que Él siga siendo glorificado en todo. Amén. Su fidelidad es grande. El Señor ha sido bueno con nosotros y seguimos reconociendo su bondad en medio de nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento. Bendito eres, Señor. ¿Puede usted por un momento allí, en su propio corazón, reconocer esta fidelidad? Si algo podemos dar
siempre será porque ya hemos recibido mucho de Él. Gratitud, reconocimiento, servicio. Que puedas entrar en un próximo año con tu corazón claro de seguir sirviendo al Señor o empezar a servir al Señor. Aleluya. Adoramos a Él. Vamos a volver a entonar: tu fidelidad es grande. Y estemos de pie, amados hermanos.